investigación me lleva a mí a la profundidad. Yo recuerdo que cuando tenía más o menos como 21 años, hice el curso de detective en el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, era antes, PTJ, Policía Técnica Judicial. Y en una de las materias que me daban o que me dieron estaba psicología policial. Y había otra que era investigación criminal. Y nos pusieron por allá a hacer una investigación a unos casitos que había en Pueblo Nuevo, que es uno de los barrios más peligrosos de Mérida, ¿no? Y el comisario nos dijo, investiguen hasta dónde nació y qué enfermedad tiene. La parte psicológica y todas las actitudes que esa persona puede tener. De allí, no sé, Dios me puso nuevamente como a los 28 años en el INSE, y el INSE es igual, en el INSE de aquel tiempo, ¿verdad? Que era investigar para poder dar una buena clase. Llego a los caminos del Señor y yo pensé que era evangelista, y un día el Señor me ministró aquí en esta iglesia, donde había un ayuno, todas las puertas trancadas, menos una que había por aquí. Un evangelista que había venido de Colombia, no me conocía, ministró y dijo, aquí hay un hombre que cree que es evangelista, pero no lo es. Y yo estaba sentado en la parte de atrás. Y yo le dije a hermano Daniel Castellano, epa, ¿seré yo? Dijo, ¿por qué? ¿Usted es evangelista, siervo? Y lo dijo por 3 veces, y al final, como no me paré, dijo, yo no conozco a ese hombre, no sé quién es ni dónde viene, pero en este momento el Espíritu Santo me dice que estuvo en esto, hizo esto y y se llama Sixto Gregorio Toro. Dijo, ay, sí soy yo. De ahí en adelante, el Señor me llevó a sociedades bíblicas, y en sociedad bíblica lo único que les gusta es investigar. Por eso, hermano, cuando usted me invite, o cuando la iglesia me invite nuevamente, al menos que usted me diga, hermano, ¿podrá dar una enseñanza para parejas, para jóvenes, etcétera? Pues me preparo y hago la enseñanza, pero bajo los preceptos de la investigación. ¿Por qué me gusta la investigación, hermanos? Porque llego a lo inicial, y eso es lo que vamos a ver en estos días. Mañana vamos a tener vigilia, no sé hasta qué hora, pero vamos a aprovechar al máximo toda la vigilia para que usted vea lo que el Señor quiere hacer con usted, a través de la palabra del Señor. Quiero que tengamos una lectura. Vamos a hacer una lectura que me dieron esta mañana a las 2:30 de la mañana. Hay hermanos que no duermen, hermanos. ¿Ah? ¿Será que no les da sueño? No sé, pero a las 2:30 de la mañana me llamó un traductor de la Biblia y me dice el hermano, siervo, ¿qué le parece a usted Jeremías 2:13? Yo le dije, no sé qué dice Jeremías 2:13, hermano. Y mire lo que dice, hermano. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas. En otra versión dice tumbas. Cisternas o tumbas rotas que no retienen agua. ¿Perdón? No, hermano, no se refiere a eso. Se refiere a la apostasía de Israel. Voy a aprovechar que tengo esta Biblia de leerla aquí. Dice así la palabra del Señor. Pero ciertamente no somos nosotros, como muchísimos, que adulteran la palabra de Dios, sino que predicamos con sinceridad, como parte de Dios, en la presencia de Dios y según el Espíritu de Jesucristo. Y en Reina Valera dice, pues no somos como muchos que medran. Y fíjese que medran es lo mismo que adulterar. ¿Estamos claros? Dice que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como parte de Dios y delante de Dios
hablamos en Cristo Jesús. Si yo leo esta otra, gracias. Si leo esta otra, pues mira lo que me voy a conseguir aquí. 2 Corintios 2:17 dice así: nosotros no andamos negociando con el mensaje de Dios. Qué interesante, ¿eh? Sino que hablamos con sinceridad, como enviados suyos que somos, y por nuestra unión con Cristo Jesús. 3 versiones, hermanos. 3 versiones diferentes. Ok, voy a dejarlas abiertas, las 3 versiones. Esta Biblia, no sé si te la conocen. Esta es la Biblia Torres Amat, de la Iglesia Católica Romana, ¿ves? Esta Biblia, el que la tenga, tiene que cuidarla, no porque sea de la Iglesia Católica, ¿ves? Sino porque el que tenga esta Biblia es como si tuviese la Septuaginta en sus manos, porque es un facsímil de la Septuaginta. Lo que pasa es que cuando Constantino, la reforma de la Iglesia Católica Romana y la protestante, decidieron anexar los libros deuterocanónicos, porque antes la Septuaginta no lo tenía. En la Vulgata Latina ya comenzó a aparecer, vuelvo y repito, por la inclusión de Constantino y de Jerónimo en esa Biblia. De ahí en adelante, pues todas las Biblias de la Iglesia Católica tendrán los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos. Sin embargo, todavía no se está adulterando la palabra de Dios. Lo que se está haciendo es una variabilidad textual entre una versión y otra. Recordemos que ninguna de los traductores tienen el mismo lenguaje. Y ahí es donde entra a formar parte tanto la filología como la lingüística. El problema entonces aquí en estas Biblias no es de lingüística, el problema es de traducción, que es lo que vamos a ver en esta semana. Alabado sea el Señor. Fue interesante, hermano, porque yo le soy sincero a la iglesia. A mí no me gusta caerle a mentiras a la iglesia porque me estoy metiendo con el Espíritu Santo, ¿verdad? Desde que me conozco en el Señor, antes de dar una enseñanza, sea la que sea, y menos de esta, que es tan profunda, yo no la lanzo, hermano, si no estoy totalmente seguro que el Espíritu Santo me está guiando. Por eso usted no tiene ni siquiera idea toda la presión que he sentido en estos días, y desde que llegué aquí más, aún cuando las atenciones que me han dado tan bonitas. Y esta mañana a las 2:30 de la mañana alguien me llamó. Es un traductor, ¿ve? Me dijo que estaba orando desde hacía ratos, y antes de que me diese el mensaje que me iba a dar, yo le dije: hermano, tengo una conferencia sobre orígenes de la Biblia, que felicito a las personas que hicieron el formato que está arriba, muy bonito. Y quiero estar claro en cuanto a lo que significa el texto inicial y el texto original. Estamos hablando de textos, hermanos. Texto inicial y texto original. Estos dos textos, inicial y original, me van a llevar al texto final. ¿Quién es el texto final? ¿Quién recibe el texto final? ¿Quién dio el texto inicial? ¿Y quién es el texto original? En el pizarrón dice axiomas de la crítica textual. La crítica textual es una herramienta de la hermenéutica que, junto con la exégesis,
se usa para interpretar fielmente el texto de la palabra del Señor. O sea, que cuando yo abro la Biblia y comienzo a leerla para dar a predicar, no es simplemente dar 4 gritos con un micrófono en un púlpito y lanzarle a la iglesia un mensaje. Recordemos que hay 2 tipos de mensajes: el mensaje textual y el mensaje temático. ¿Estamos claros? Entonces, no es simplemente tomar la lectura bíblica y lanzarla. Y fíjense, hermanos, el hermano me dice: hermano, ¿qué piensa usted de Habacuc 3:17? A las 2:30 de la mañana. Wow, hermano Juan. Y yo le digo: hermano, ¿se llama también Juan? Y se firma de la Cueva. Y hermano Juan, 3:17, solamente 3:17 no significa nada para mí, ¿eh? Porque le estoy cortando a Habacuc lo que él quería decir, ¿eh? Para poder tener significado Habacuc 3:17, yo tengo que leer el 18 y el 19. Y me dijo el hermano: veo que estás centrado, ¿cierto? Entonces no tienes problema para dar la charla, ¿eh? Pero me hizo otra pregunta: y para hacer la interpretación del texto inicial, original, ¿cómo salió el texto original de Habacuc 3:17 al 19? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿De quién? ¿Cuándo? ¿Para dónde? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Y cómo? Que es el texto final. Yo debo conocer el texto inicial y el texto original. Y para conocer esto, tengo que hacerme obligatoriamente estas 4 preguntas. Entonces yo le dije: hermano, para yo entender el para dónde, el para qué, el para quién y cómo, yo tengo que leer obligatoriamente el capítulo 1 y el capítulo 2 de Habacuc. Me dijo: está bien, perfecto. ¿Qué quiero enseñar en esta noche con esta parte, esta introducción? Que el curso de bibliología que aparece aquí en esta guía tiene muchos mensajes, no solamente subliminales, sino mensajes reales. Y yo comencé con esta guía con un mensaje subliminal. Esto que está aquí es un rollo, un manuscrito. Y está en latín la palabra la Biblia. Eso que está ahí es latín, en la Biblia. Y este es un manuscrito, un rollo. Y usted se da cuenta que hay en el fondo de ese manuscrito: el mapa de Venezuela. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es el mensaje subliminal? El mensaje subliminal está con unas letras que comienza con CR y aquí aparece una E y termina con una R. ¿Qué cree usted que significa? Creer, crecer. ¿A qué vinimos nosotros aquí? ¿A creer o a crecer? Para poder creer hay que crecer, porque la fe viene, ¿el oír qué? Pero entonces hay que crecer, no, hay que crecer, y una vez que usted crezca por el oír, viene el creer, porque usted no puede creer en algo que no ha oído. ¿Estamos claros? Cuando usted va a tomarse un refresco para ver si es bueno, una Ponimalta, o una de esos buenos refrescos que hay en Colombia, Postobón, usted no sabe qué sabor tiene si no se lo toma, ¿verdad? ¿Estamos claros? ¿Cuál es el mensaje subliminal? El mensaje subliminal está: pruebe Postobón, pruebe Ponimalta, pruebe Coca-Cola, y cuando usted ve la promoción o la propaganda de Coca-Cola, ¿a qué lo lleva a la mente?
a comprarla, pero cuando usted ve las botellas llenas de hielo, ¿a qué lo lleva usted? A pasar trago, ¿verdad? Que quiere tomar refresco. Sí, hermanos. Así es la enseñanza que estamos dando aquí. Vámonos a la primera página que dice Curso Visión Crecer, Orígenes de la Biblia, que es el que vamos a iniciar. Es un curso introductorio básico para el conocimiento relacionado a la traducción bíblica, desde el punto de vista de la lingüística y de la filología, como ciencias que estudian los textos escritos, la estructura y la evolución de una lengua bajo los temas siguientes que aparecen allí, que son 5 temas. En esta enseñanza que vamos a ver en esta semana, vamos a entender, hermanos, no qué es lo que quiere decir la Biblia, porque no les voy a dar hermenéutica. Si en alguna otra oportunidad la directiva y el pastor me quieren invitar para el próximo año para ver qué es lo que quiere decir la Biblia, pues ya tendremos que dar el segundo curso que se llama Conozca la Biblia. Pero en este curso específico lo que vamos a hacer es descubrir las variantes textuales que tiene la Reina Valera 60 con respecto a las demás Biblias, para que cuando usted oiga un mensaje esté atento y atenta al tipo de mensaje que le están dando. Y eso sí, usando la Biblia como instrumento que es la palabra de Dios. ¿Estamos claros? Ahora bien, si eso es así, hermanos, me da a mí a entender varias cosas. Hemos dicho entonces que para poder tener o para poder creer en algo, yo tengo que crecer más en el conocimiento. Para yo poder creer que mi esposa me tiene un buen almuerzo cuando llegue, yo tenía que haberle depositado plata para que cuando yo llegue ella tenga con qué hacer la comida. ¿Verdad que sí, hermano? Porque si no, ¿cómo llego yo y digo, mi amor, ¿qué me tienes? Dijo, nada, porque no tengo nada que servir. Es, hermano, entre paréntesis, como a las 3 de la mañana, después que estoy compartiendo con este hermano, el hermano me dice, el Señor te dice que cometiste un error con tu esposa. Y él no sabe, hermano, ni siquiera conoce a mi esposa. Yo digo, ay Señor, me dice, tú cometiste un grave error y más nunca lo vuelvas a cometer. Y en mi mente dijo, ¿qué sería, Señor? Y como el Señor está ministrando a través del hermano, me dice, tú no le dejaste dinero a tu esposa. ¿Sí o no? Y le dije, sí, hermano, no lo vuelvas a hacer, hijo. Porque pierdes tu autoridad para predicar o para enseñar. ¿Qué es eso? ¿Conocimiento, crecimiento o creencia? Conocimiento, ¿verdad? Es lo que se llama don de ciencia. Y fíjense, es tan interesante el conocimiento, hermanos, que hay 4 bases bíblicas para entender que este curso es parte del conocimiento que debe tener la iglesia para servirle al Señor. Solamente tomé 4 porciones bíblicas. Colosenses 2:19, que habla de crecer en el conocimiento que da Dios. No en el conocimiento de Dios, sino en el conocimiento que da Dios. Primera de Corintios 15:58 dice, creciendo constantes en la obra del Señor. 3. Primera de Tesalonicenses 3:12, crecer y abundar en el amor unos para con otros. Y 4. Segunda de Pedro 3:18, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que cuando yo comienzo a entender lo que significa el texto inicial es lo que Dios inspiró y luego reveló. Inspiró desde Génesis hasta Apocalipsis, pero lo reveló a 70 autores para que ese mensaje que Dios quería dar se convirtiese entonces en el texto original. O sea, el texto inicial está en hebreo, arameo y griego,
Y el texto original forma parte del arameo, del hebreo y del griego, que es la manifestación de Dios, según 2 Timoteo 3:16, donde él dice que inspiró, reveló su palabra, ¿sí? Para que todos nosotros podamos crecer, tener conocimiento y poder creer más en Cristo Jesús. ¿Estamos claros? El evangélico que conoce a profundidad la palabra de Dios, aunque venga lo que venga, ni divide la iglesia, ni se va de los caminos del Señor. Pero el evangélico que no puede haber un problema, porque enseguida deja la iglesia o deja los caminos del Señor, es porque nunca ni creció, ni por lo tanto creyó. ¿Estamos claros? Un niño, cuando está recién nacido, usted no le puede dar carne ni caraotas, agüita y lechita, y de la que dice el pediatra. A medida que va creciendo, él va creyendo. ¿En quién? En la mamá que está allí al lado de él, o de ella. Igualmente es nosotros en los caminos del Señor. Ahora, el conocimiento, hermanos, es lo que me permite entonces tener la sabiduría y la inteligencia espiritual. Y para poder llegar a ese término necesito conocer la palabra del Señor. ¿De qué manera la palabra del Señor está activa en medio de nosotros? ¿De qué forma la palabra de Dios es una realidad en medio de nosotros? Y voy a compartir rápidamente varios teoremas. 1. ¿Qué cree usted que es el conocimiento? Usted ha oído, hermano, que dice una persona, ay, perdió el conocimiento. ¿Verdad que sí? Se desmayó y perdió el conocimiento, no sabe más nada. ¿Qué será el conocimiento, hermanos? Ajá, estar consciente de algo, ¿verdad? ¿Será que cuando, aquí yo le leí una axioma anoche, dice, el desconocimiento de la ley, lo usan mucho los abogados, ¿sí? No excusa a nadie del cumplimiento de la misma. ¿Estamos claros? Así es. El hecho de que usted no conozca nada de traducciones bíblicas, de interpretación o de aplicación, no lo hace exento de la culpabilidad de lo que usted haga. Aunque hablemos en lenguas, dancemos, vengamos todos los días al culto y hagamos lo que hagamos. Pero si no hay conocimiento, no hay sabiduría. Y si no hay sabiduría, dice aquí, que al menos no hay entendimiento, no hay inteligencia y menos puede haber ciencia. Ay, qué interesante, hermano querido, entonces la palabra del Señor, ¿eh? Hay 5 conceptos bíblicos sobre el teorema del conocimiento. 1. El conocimiento es el saber que se consigue con la experiencia personal, según Proverbios 8:10. 2. El conocimiento es la fuente principal de vida que aparece y que proviene de la vida misma, según Salmo 36:9. No lo vamos a leer para avanzar lo más rápido posible que podamos. ¿Hasta qué hora tengo aquí? Hasta las 8. 8:30, ok. 3. El conocimiento se avanza en el estudio de las obras de Dios. 4. Dios inspiró su logos, o sea, la palabra escrita, para la cual nosotros podamos aprender y entender la voluntad de Dios. 5. Por consiguiente, el inicio del conocimiento verdadero es ¿quién? ¿Cuál es el principio de la sabiduría, hermanos? Yo quiero que alguien me lea Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. ¿Ya lo consiguió? Hágalo rapidito, hermano. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, porque está presente en la sabiduría y la enseñanza. Ajá, ahí hay una coma. Y los... perfecto. Hay 2 elementos entonces allí en Proverbios 1:7 con respecto al conocimiento. 1, que viene de Dios. Es el temor de Jehová.
En esta Biblia dicen es el temor de Yahvé. En la internacional dice es el temor del Señor. Y en la Reina Valera dice es el temor de Jehová. Pero hay algo que yo lo subrayé, hermanos, y aparece en Proverbios 18:2 en versión popular. Proverbios 2 en versión popular. Proverbios 18:2, perdón. No te complace el necio la inteligencia, sino el manifestar tu propia opinión. Ok, mire cómo dice aquí en esta versión. A mí me gusta más como lo dice aquí. El necio no tiene deseos de aprender, solo le importa llamar la atención. Qué interesante, ¿eh? Y aparece otra versión que dice, el necio no tiene deseo de aprender, solo le importa presumir que lo sabe todo. ¡Wow! Que Dios nos cuide de eso, hermano querido, porque ese no es el conocimiento de Dios. Y voy a dar... En la guía, no, esa guía, esta parte no la tiene. Si usted quiere, lo que pasa es que esta es inspiración personal, ¿ve? Si usted quiere, yo le saco copia y usted la va a tener allí. Fíjense, hermano, existen dos teoremas de análisis de la palabra conocimiento en hebreo, en base a lo que hemos leído. El hebreo yada me da 3 elementos textuales de la palabra conocimiento. Me dice que conocimiento es conocer por habernos dicho. Ya conozco al hermano Juan, al hermano hace tiempo, ¿verdad? Conozco ya al pastor, conozco aquí al hermano, a la hermana que me ha hecho la comida, y así voy conociendo a la hermana Carmen, el hermano Leonardo. ¿Quién es Leonardo? Ajá. Nos conocemos por mensajes, etcétera, ¿verdad que sí? Ese es un tipo de conocimiento por habernos dicho algo. El otro, según el hebreo yada, es conocer por observación. Yo conozco que el hermano se viste bien y hasta se combina bien. El hermano Leonardo, muy deportivo, el muchacho, muy casual. El hermano Samuel también se combina muy bien. La hermana también se viste bastante bien, ¿ve? Lo conozco por observación. La hermana que hace tiempo que la conozco es muy elegante siempre. Por observación. Oiga bien, por dicho y por observación. No lo quiere adentro. Conocimiento externo, nada más. Y el tercer concepto del hebreo yadá, de la palabra conocimiento, es por familiaridad, por experiencia personal o por experiencia de destreza. Que es en realidad la palabra conocimiento que me da a entender que todo aquel que conoce la verdad tiene que ser sabio, hermano querido. Y alguien decía, todo el que está en el Evangelio y conoce la Biblia es sabio. Y tiene tanta sabiduría, tiene tanto entendimiento, tiene tanta capacidad de entender la palabra o la vida diaria, que muchas veces ese entendimiento y esa sabiduría lo puede llevar a causar daño. Miren qué interesante, hermanos. Wow, significa entonces que cuando yo conozco mucho de la palabra de Dios, por tener enseñanza, formación, capacitación, inducción, según este término hebreo, me va a permitir a mí también cometer errores. Y alguien que me lea Oseas capítulo 4, versículo 1 y 2. Oseas capítulo 4, versículo 1 y 2. Usted más o menos está captando la idea de por qué tengo que hacer esta introducción para llegar al texto de la guía. ¿Me están captando, hermanos? Ok, ustedes son sabios. Oseas 4, versículo 1 y 2. Oí la palabra de Jehová, Dios de Israel, porque Jehová contiene con los moradores de la tierra, pues
conocimiento de Dios en la tierra, el perjurio y la mentira, el asesinato, el robo de adulterio prevalece. Se comete homicidio tras homicidio. Mira qué interesante, con respecto a Jeremías 2:13. Este traductor que compartimos desde las 2:30 de la mañana como hasta las 4. Wow, me decía hermano Sisto, son millones y millones de cristianos en el mundo. Y en el caso de Venezuela, según Operación Mundo, ya llegamos casi a 6 millones de cristianos evangélicos. Y los traductores de la Biblia son 3 nada más que quedan vivos. El papá de hermano Eduardo, Francisco de la Cueva y el hermano Hernán. Él me decía, hermano Sisto, ¿qué hacer 3 traductores de la Biblia para tratar de limpiar todas esas cosas que están saliendo de Biblias, que están llegando a través de mercadotecnia cristiana a las iglesias en Venezuela? Para que más de 5 millones, aproximadamente casi 6 millones, adquieran conocimiento, pero muchas veces equivocado, en base a las traducciones modernas que están saliendo en este momento. Yo le decía, ¿y qué hacer el siervo? Y él me dijo esto, hermano, somos como una brochita esas pequeñitas de pintar en medio de un desierto lleno de arena, tratando de limpiar toda esa arena que se viene sobre nosotros con una brochita. Y al final me decía, pero en Cristo y en el Espíritu Santo somos más que vencedores. Porque la verdadera revelación de la palabra de Dios no lo da las sociedades bíblicas, no lo da la Watchtower, no lo da Casa de Publicaciones Bautistas, no lo da la Casa de Publicaciones Nazarenas. ¿Quién la da? ¿Quién da la verdadera revelación? El Espíritu Santo, hermano querido. Y por eso es que el Espíritu Santo se vale del conocimiento. Y aquí hay 2 términos en griego. ¿Han oído hablar de la palabra gnosis? De ahí vienen los gnósticos, ¿sí? Gnosis y epignosis, que relacionado al verbo griego ginosko, significa conocer, entender y percibir. Wow. 1 Corintios 8:3 dice, si amamos a Dios, somos conocidos por Él. Y 2 Timoteo 2:19 dice, Dios conoce al que es suyo. Mire qué conocimiento diferente o qué término diferente del conocimiento. En el primer conocimiento estamos hablando de algo estéreo, de algo efímero, de algo de afuera, por observación, por conversación o por experiencia personal. Pero en el griego ya es más profundo, porque es conocer, entender y sentir que si todo lo está diciendo la verdad o me está engañando. Y para poder que eso se dé, el Espíritu Santo tiene que estar en la iglesia. No hay otra manera, hermano querido. El Espíritu Santo es el que tiene que revelar a la iglesia que la palabra del Señor está siendo adulterada, contaminada o está saliendo limpia de la boca del predicador. ¿Estamos claros? Y me sigue hablando aquí alguien que me lea 1 Timoteo 6:20. Alabado sea mi Señor. 1 Timoteo 6:20. Alguien que me consiga un poquito de agua. Amén. Significa entonces que el verdadero conocimiento de Dios viene de Dios, definitivamente. Pero también el conocimiento me puede meter, como dicen por allí, gato por liebre. ¿Estamos claros? Ahora, ¿quién se puede dejar engañar, hermanos? Los necios. Y con el perdón suyo, en la iglesia cristiana evangélica a nivel mundial hay muchos necios. Habemos muchos necios.
que solamente venimos aquí como un club, no tenemos nada que hacer en la casa y vamos a pasar unas 2 horas a ver qué aprendemos, qué oímos o con quién nos vemos. Fíjense, existen filosofías y puntos de vista falsamente llamadas conocimiento. El gnosticismo, nueva era, la yoga, meditación trascendental, espiritualismo, ciencia paranormal, humanismo secular, materialismo dialéctico para los que estudian historia, idiomas modernos o cualquier carrera de humanidades en las universidades, falsas interpretaciones apegadas a algunas escuelas doctrinales no apegadas al canon cristiano, no es otra cosa que falsa ciencia. Y eso es letra muerta. Ahora bien, fíjense lo que está aquí en 2 Corintios 17, que ya lo hemos leído. No abra su Biblia porque ya lo hemos leído. Yo le voy a leer los 4 textos que existen en el mundo. 1, el texto Receptus, que es el mismo texto cristiano de la Biblia que nosotros usamos. Este es un texto que nació bajo el canon de la ciudad de Yania en Israel, que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Mañana, pasado mañana y el domingo, donde según ese canon, el texto de la Reina Valera 60, la palabra medrar, significa cambiar o modificar. ¿Estamos claros? Medrar, significa cambiar o modificar. Y sigue diciendo, falsificando la palabra de Dios. Ese es el texto Receptus, que es el texto que usa la Biblia Reina Valera 60. Luego viene el texto de traducción Nuevo Mundo, que es un texto interlineal de 2 traductores que se llaman Westcott y Hort, y esa traducción se hizo en el año 1969 a través de la Quast Tower. Es los testigos de Jehová. ¿Me oyeron? Ok. Este texto es lo que se llama texto Receptus modificado. Y dice así: porque no somos vendedores ambulantes de la palabra de Dios. ¿Y qué hacen ellos? Qué tremendo, ¿eh? Y luego viene el tercer texto, que es el texto de Bober Cantera y Nácar Colunga. Nácar Colunga 1944 y Bober Cantera 1947, de la Iglesia Católica Romana, que es la Biblia latinoamericana de las ediciones paulinas. Dice así: no somos como tantos otros que negocian con la palabra de Dios. En todos nosotros todo esto es con sinceridad. Y por último viene el cuarto texto, que es la versión internacional, que es de la Biblia King James y Nestle, el texto de King James y el texto de Nestle, un texto moderno, claro está. Dice: a diferencia de muchos nosotros, no somos los que trafican con la palabra de Dios. Mira, 4 textos de traducción que me mete a mí en un grave problema de interpretación textual en cuanto al conocimiento de la palabra del Señor. Por eso es que no solamente se necesita tener tantas Biblias como podamos, necesitamos, 1, conocer el texto inicial. 2, conocer el texto original. Y 3, ¿cuál es el